¿Cómo ha evolucionado entonces la agencia libre desde que comenzaron los grandes contratos y esas cosas? Bueno, O sea, algo muy interesante, aquí lo tenemos y claramente tenemos de portada, señores, al, al Game Changer, porque este fue el que cambió el juego realmente en el mercado. La explotación mercadológica que ha tenido en las grandes ligas en cuanto a contratos se debe a ese señor que está ahí, el señor Alex Rodríguez, señores. le dieron Bueno, un primer contrato. pero vamos a llegar ahí, de 10 pero vamos a años. comenzar desde el principio para que la gente vea cómo fue el recorrido realmente de lo que es hoy en día el mercado de grandes ligas. Este fue el primer gran mega contrato de toda la historia Oh, sí, me de acuerdo. Curtis Hunter en 1974 con los Yankees de Nueva York. Porque era de los Atléticos de Oakland Sí. al principio de su carrera. Eh, Y lo adquirieron entonces los Yankees y le dieron este contratazo. Ese fue, ahí abajo dice, fue el primer agente libre oficial en la historia de las grandes ligas. 1974. 1974 y le mostró al mundo lo mucho que se le puede pagar a un jugador en la agencia libre. En ese entonces, señores, estamos hablando de 3.2 millones de dólares por 5 años fue el contrato y tenía un salario, un averaje salarial al año. O sea, al año él ganaba por temporada $640,000, que eso era... Estamos hablando de más de 50 años. Eso era mucho dinero en el hace 70, más de medio siglo. en el 74. Oigan cómo eran los contratos, señores. Ese era el gran contrato de esa época. 3.2 millones por 5 años. Vamos con el siguiente, entonces. Pero eso era todo el dinero del mundo hace 50 años. No, yo me imagino. Mira, aquí tenemos a Nolan Ryan. Ah, bueno. Entonces después vino Nolan Ryan en el 79 con el megacontrato de Nolan Ryan, que ese era el contrato más grande en aquella época. Fue el primer contrato en toda la historia de las grandes ligas en tener un averaje salarial, o sea, un salario por temporada de 1 millón, de 1.5 millones. Fue el primer jugador, Nolan Ryan fue el primer jugador en tener un salario de $1 millón por año en toda la historia. Eso era un escándalo grande. $1 millón gana por temporada. Wow. Entonces después tenemos aquí, y mire cuánto tiempo pasó para que se diera otro contrato. para que se diera no, pero ya esto fue una cosa exorbitante, lo de Barry Bonds. Barry Bonds en el 92, claramente y merecido, tuvo el contrato más grande de la historia en su momento, de $43.75 millones por 6 años, y teniendo un averaje salarial, un sueldo... 7.3 millones por año. Bueno, yo creo que... No, espérate, porque hay otro antes, el David Winfield, Miguel, que lo pusiste antes de... Dave Winfield. Dave Winfield, sí. Dave Winfield. Sí. Dale para atrás ahí. Yo entrevisté una vez a Dave Winfield allá en Nueva York, sí. Dave Winfield. Está en Salón de la Fama. Exactamente. Entonces aquí, mira, en 1981 tenemos el primer contrato multianual de 10 años. El primer jugador que firmó un contrato de 10 años en toda la historia de las grandes ligas fue este señor Dave Winfield con un contrato de $23 millones. 1981. 1981 y ganando $2.3 millones por año. Entonces después seguimos con Barry Bonds, le sigue Barry Bonds, que ya lo dijimos. Tuvo un contrato de $43 millones, ganando $7 millones al año, que eso era también una cosa exorbitante. Exorbitante, sí. En esa época, los años 90 ya, ¿verdad? Porque estamos aquí todavía en la época de la década de los 80. Sí. Con Dave Winfield, pero cuando entramos ya a la década de los 90, ese salario de Barry Bonds, eso realmente fue impactante. Eso fue realmente... Totalmente. Algo escandaloso. Entonces, después de Barry Bonds, tenemos a Albert Bell, un dominicano, el dominicano Albert Bell. No, Albert Bell no era dominicano. Era George Bell, perdón. Jorge Bell. Entonces, Albert Bell, señores, déjame ver si Miguel lo pone por ahí. Albert Bell con un contrato de $55 millones en el 1996 por 5 años y ganando $11 millones por temporada.
Un tipo que terminó 3 veces consecutivas en el top 3 por el jugador más valioso. Luego tenemos a Kevin Brown, que ahí sí tú se lo pusiste, Miguel. Kevin Miguel Brown, sí. Kevin Era Brown, lanzador de los Dodgers. lanzador de los Dodgers, Dodgers. que fue el primer lanzador en toda la historia de las Grandes Ligas en tener un contrato de $100 millones, señor. Wow. Sí, 100 Y fue un millones. lanzador, que eso es muy interesante, que un lanzador hayan conseguido el primer contrato de $100 millones en toda la historia de la Grandes Ligas y ganando 15 millones por temporada en el 1999. Ahí comenzamos. Entonces, de aquí venimos, oye, pasamos de 100 millones en 2 años, señores. Nunca se había dado un contrato de 100 millones y en 2 años, ponme la otra, Miguel, aquí, que venimos entonces con el abuso que hizo el señor Alex Rodríguez, señores. Wow. Del 99, oye, en el 99 se consiguió el primer contrato de 100 millones y 3 años después, entonces este señor Lo duplicó lo por duplicó encima. 150 millones por encima. Entonces ahí fue que uno dijo, concha, eso fue como Tani ahora. Cuando Tani consiguió el contrato de 700 millones, que pasamos de un contrato de 400 a 700, así mismo fue que Alex Rodríguez entonces Se explotó, fue de los Marineros de Seattle a los Texas. Rayos de explotó Texas, el mercado. exactamente. O sea, el jugador que más ganaba en ese momento, en ese entonces, era Kevin Brown con $15 millones por año. Y Alex Rodríguez entonces comenzó a ganar $25 millones al Wow. año. Increíble. Entonces el próximo, lo tenemos por ahí, es Giancarlo Stanton. Recuerden Giancarlo 2014. Stanton. En 2014, sí. Que fue el primer jugador en tener un contrato de $300 millones, señores. Y por 13 años también. Tuvo grandes temporadas ahí con los Marlins. Con los Marlins. Y ahora ese contrato, 50 jonrones. ese contrato y 100 y pico recuerda que lo temporadas. tienen los Yankees ahora en su poder. Sí, sí. El próximo entonces, ya nosotros no sabemos si... Y recuerda que también lo de Ale, después lo adquirieron los Yankees y le, Y le dieron- renovaron el contrato. Sí, como pasó con Machado ahora, que le dieron otro contrato, sí. Aaron Judge, el otro, $360 millones, ganando $40 millones por temporada. Mira. Tenemos el otro, entonces por ahí, que es Mike Trout, con $426 millones, 35 por temporada. El próximo entonces le sigue el señor Shohei Ohtani. Estamos hablando de agencia libre, para que no se Agencia confunda, que no libre. está Vladimir Guerrero ahí. Porque Vladimir Guerrero, recuerden que No, fue una no, extensión no, de contrato. Entonces estamos hablando no de llegó a la agencia agencia libre. libre. Entonces aquí vino Shohei Ohtani, $700 millones. Y el último, el primero, el mejor pagado de todos los tiempos, que ya lo conocemos, el dominicano Juan José Soto Pacheco, con $765 millones, 15 años y $51 millones Al por año. temporada, señor. Uno Algo atrás de realmente. Pero oye el incomparable. camino, cómo vinimos de los contratos de $3 millones, $700 millones, que eso es lo Bueno, impresionante. Estamos hablando de una evolución. Una evolución en 50 años. Sí, o sea, sí, pero es totalmente, demasiado. totalmente increíble, porque en el 70, ¿quién se iba Desde a manejar? 1974 hasta la fecha. ¿Y quién se iba a son más de manejar 50 años. en el 74 que un pelotero iba a poder ganar 700? Es más, que una persona iba a poder ver $700 millones jugando cualquier Y deporte. que iba a tener casi un salario casi igual a una nómina completa de un equipo de Grandes Ligas. Wow, en Un solo jugador. aquel entonces. Sí, imagínate. Totalmente increíble.